Buenos días. Me llamo Alexander Scholz, soy R1 de Medicina Interna y voy a hablar sobre, dentro de la serie que tenemos de Medicina Paliativa, sobre el abordaje de los problemas respiratorios, sobre la disnea, la tos, los estetores, hemoptisis, la ventilación mecánica no invasiva en pacientes paliativos, que es un colectivo especial en cuanto a eso. La disnea. ¿Qué es la disnea? Es una conciencia desagradable de dificultad o necesidad de incrementar la ventilación. Importante que es una sensación subjetiva, es decir, es un síntoma. Y no es igual a taquinea y sí, como puede ser en pacientes paliativos, si el paciente no puede comunicarse, uno de los signos más evidentes es el uso de la musculatura accesoria. En pacientes con cánceres avanzados, la prevalencia es de un 33% más o menos, y en cánceres broncogénicos hasta un 66%. Aparte, es un síntoma en varias enfermedades y un factor en mal pronóstico. ¿Qué hacemos? Hacemos una pulsoximetría, un electro, una radiografía de tórax, una hemoglobina para identificar causas tratables, como pueden ser la anemia, la infección, insuficiencia cardíaca, la obstrucción bronquial reversible. Difícil va a ser el control cuando ya hay una infiltración importante del parénquima pulmonar. ¿Qué estrategias tenemos para tratar la disnea? Podemos tratar la patología de base si es posible, es decir, quimioterapia, radioterapia o monoterapia si se trata de un cáncer, antibioterapia si es una neumonía, por ejemplo, toracocentesis, pleurodesis en el caso de un derrame pleural, transfusiones si se trata de una anemia. Aparte del tratamiento sintomático no farmacológico, es importante, tenemos que tranquilizar al paciente, intentar respirar lentamente con él para tranquilizarle un poco. Eso es difícil porque es un síntoma muy agobiante. Y como veremos más adelante, la ventilación mecánica no invasiva puede ser una opción. El tratamiento sintomático farmacológico, no voy a entrar aquí en la dosificación de todos los fármacos, simplemente decir que el tratamiento estándar es la morfina, especialmente cuando el paciente también tiene dolor. La clorpromacina también disminuye la disnea y se puede asociar. Las benzodiazepinas son muy importantes también, no porque quitan la disnea, sino porque son ansiolíticos y paran un poco el círculo vicioso entre la ansiedad y la disnea. Los corticoides pueden ser útiles también y la oxigenoterapia, sobre todo cuando el paciente es hipoxémico. La tos es una expulsión súbita, ruidosa y violenta de aire de los pulmones. Puede ser una respuesta refleja o voluntaria y es un mecanismo de defensa del aparato respiratorio. El problema es cuando deja de ser un mecanismo de defensa y empieza a ser un síntoma, es decir, cuando causa malestar, como puede ser dolor, insomnio, cefalea, fracturas, síncopes. La etiología puede tener muchísimas causas, entre las ambientales, todo lo que afecta, lo que irrita las vías aéreas, como los cánceres también de las vías aéreas o que afectan a las serosas, infecciones también, por supuesto, y los pacientes paliativos están muy dispuestos a tener infecciones por su debilidad y encamamiento o a lo mejor por una inmunodeficiencia asociada. Otras causas pueden ser una rinorrea posterior, insuficiencia cardíaca, el uso de IECAS, EPOC, asma, fibrosis pulmonar, ejes y muchos más. Dentro del tratamiento sintomático no farmacológico podemos optimizar la postura del paciente para que pueda toser mejor, humidificar el ambiente y quitar todos los olores o todas las sustancias en el aire que podrían producir la tos. Drenar un derrame pleural si hace falta y valorar una broncoscopia si pudiéramos quitar, digamos, la causa de la tos. El tratamiento sintomático farmacológico, ahí tenemos no opioides y opioides. El dextrometorfano es un antagonista de los receptores NMDA, que es un antitusígeno. Los opioides son el tratamiento estándar, como con la disnea pasa también, especialmente cuando el paciente tiene dolor aparte, y la metadona, aparte de ser un opioide, también bloquea los receptores NMDA.
Los mucolíticos, ahí he puesto, bueno, en las guías aparecen la acetilcisteína. Yo, por lo que he leído en otros sitios, hay ningún estudio que demuestre exactamente su eficacia, pero bueno, se sigue utilizando. No sé, a lo mejor Manolo luego puedes hacer un comentario, porque se sigue utilizando mucho y que yo sepa no hay una evidencia científica para su uso. Los estertores son ruidos producidos por las secreciones respiratorias altas y aparecen usualmente en los últimos días, ¿vale? Son un signo de mal pronóstico y por eso también se llaman estertores premortem. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y el tratamiento debe ser precoz porque utilizamos anticolinérgicos como la escopolamina y eso, digamos, disminuye las secreciones, es decir, no quitas las secreciones que ya están en los bronquios. Entonces, cuanto antes ponemos los anticolinérgicos, más evitamos que se produzcan más secreciones. Y muy importante también es tranquilizar la familia, porque eso puede ser muy ruidoso y puede molestar mucho a la familia y no saben qué está pasando a su familiar. De hecho, suele molestar más a la familia que al propio paciente. La hemoptisis es una expectoración de sangre procedente del árbol bronquial o del pulmón y su prevalencia en pacientes con cáncer, por ejemplo, es de hasta un 70%. La etiología pueden ser varias enfermedades que causan hemoptisis, enfermedades inflamatorias, tumorales o otras, es decir, cualquier enfermedad que afecte al parénquima pulmonar o a los bronquios puede causar hemoptisis también. También un TEP, por ejemplo, una diatesis hemorrágica, ¿vale? ¿Qué hacemos? Hacemos una radiografía de tórax, un hemograma, coagulación y valoramos la broncoscopia. Eso es un esquema como podríamos actuar ante una hemoptisis masiva, es decir, con más de 200 mililitros en 24 horas. Tenemos que decir, bueno, si es eso, tenemos que decir si el paciente es un candidato a medidas intervencionistas. Muchos de los pacientes paliativos no van a hacerlo. Pero si es así, pues consideramos medidas intervencionistas. Si no, optamos por un tratamiento sintomático que incluye medidas generales, fármacos y si hace falta, una sedación paliativa. La embolización arterial es el tratamiento intervencionista de elección, pero también hay otros tratamientos intervencionistas. El tratamiento sintomático no farmacológico incluye el decúbito lateral sobre el lado sangrante, porque eso comprime el sitio donde sangra, o por lo menos deja de sangrar más rápido. Y la oxigenoterapia si vemos que eso mejora los síntomas. El tratamiento sintomático farmacológico incluye, por supuesto, retirar antiagregantes o anticoagulantes si el paciente lo lleva, tratar la tos y los antifibrinolíticos. Lo más usado es el ácido tranexámico, que es amifabrina. Corticoides pueden ser útiles también y la adrenalina nebulizada como vasoconstrictor. Y ante una hemoptisis masiva, como ya he dicho, deberíamos considerar la sedación paliativa porque es un signo muy importante y muy asustante, ¿no? Bueno, la ventilación mecánica no invasiva es la aplicación de una presión positiva a las vías aéreas con otras medidas que un tubo endotraqueal. Hay varios dispositivos nasales, orales, oronasales, full face o cascos. Aquí hay algunas fotos. Eso es un casco, un dispositivo oral, oronasal, es lo más habitual, lo que solemos utilizar aquí. Eso es una máscara full face y eso es solo nasal. Pues hay una controversia, como digamos con cualquier medida en los pacientes paliativos. Por un lado queremos aliviar síntomas, pero no queremos prolongar la agonía. Y el objetivo principal debe ser la comodidad del paciente. Y por supuesto no debería ser usada para paliar la disnea antes de utilizar muy bien las otras medidas que tenemos, principalmente los fármacos.
los opiáceos y las benzodiazepinas. Cuando están infradosificados no está indicada la ventilación mecánica no invasiva. Algunos ejemplos donde se podría poner, por ejemplo, una descompensación aguda de una enfermedad potencialmente tratable, es decir, un paciente con una EPOC grave puede ser un paciente paliativo, tiene muy mal pronóstico, pero puede tener una reagudización y si tratamos la reagudización con antibióticos, esteroides y la ventilación mecánica no invasiva y recupera su estado que tenía antes de la reagudización, pues puede seguir con su enfermedad grave, pero no, o sea, no tiene que morirse en este momento. Por eso sería una indicación. La disnea refractaria, a pesar del tratamiento farmacológico agresivo, en ocasiones, bueno, en una publicación lo ponen que se podría poner para posponer la muerte si los pacientes o los familiares quieren despedirse. Y muy importante, ante todo, es establecer un plan con límites definidos. Lo llaman Time Limited Trial, y tanto con el paciente como con la familia. Que quiere decir que se establece antes de tomar una medida exactamente el tiempo que se va a hacer y qué pasa en cualquier eventualidad, digamos. O sea, qué pasa si mejora, qué hacemos si empeora, cuándo lo apagamos y tal. Esto es una tabla que he sacado de este artículo y la he traducido, que compara un poco los beneficios o ventajas con las desventajas. Como os he dicho, podemos tratar enfermedades respiratorias potencialmente curables sin intubar al paciente. Podríamos retrasar la muerte un poco para, si lo desea el paciente o la familia. En combinación con opiáceos parece que mejora más la disnea que solo el oxígeno y puede aliviar síntomas mientras se prepara otras medidas paliativas. Eso también es un punto importante porque se coloca muy rápido y tiene un efecto bastante rápido la ventilación mecánica no invasiva. Problemas, puede prolongar la agonía, puede ser incómodo para el paciente y así causar, digamos, más malestar que beneficio. Eso es un punto muy importante que considerar. Añade además una carga de tener que tomar una decisión más adelante, porque no se pone un fármaco, sino se pone un dispositivo que a lo mejor hay que apagarlo y eso puede ser una carga bastante grande para la familia. Y también las máquinas o la tecnología podrían limitar un poco la intimidad o la comunicación en una situación tan delicada como es el final de la vida. Bueno, últimamente ha aparecido también la oxigenoterapia con alto flujo, que es la aplicación de un alto flujo de aire oxigenado y humidificado por la nariz con un dispositivo así, y eso genera un pequeño pip, especialmente cuando la boca está cerrada. Y eso, como vemos, es mucho menos invasivo aún que la ventilación mecánica no invasiva convencional, que las mascarillas estas, y eso sí que puede ser una alternativa en algunos pacientes. Pero bueno, cuentan las mismas características, ¿no? Y ya está. Entonces se tiende a asociar enfermo paliativo a muerte inminente y eso no es cierto. Entonces, en una situación de últimos días sí que habría que mirar si merece la pena ventilar o no ventilar, que probablemente no merece la pena. Sobre todo porque hay otras medidas para controlar disnea, morfina intravenosa, subcutánea, morfina nebulizada. Entonces, sí que creo que hay que diferenciarlo porque todo el mundo tiende a asociar paliativo, no hago nada. Pues un paliativo con un pronóstico de 1 año sí que es para hacer cosas. Entonces eso sí que habría que matizarlo un poquito. Sí, bueno, eso es cierto. Por eso este ejemplo de un EPOC grave, por ejemplo, es un ejemplo de los pacientes que has dicho, ¿no? Un paciente que es paliativo, pero no es prefinal, digamos, ¿no? No es en situación de últimos días. Exacto. Es que hay que especificar situación de últimos días que puede ser
días o semanas. Se llama situación de últimos días. El paliativo en general depende de la enfermedad, eso, el pronóstico de vida hasta de 1 año y medio, un pronóstico de vida prolongado. Sería subsidiario a ventilación, medidas un poquito más agresivas que en otras situaciones, y eso sí que hay que matizarlo. El problema es que no hay realmente estudios que... Sí que hay estudios que definan... Sí, no, pero en cuanto a la ventilación mecánica no invasiva, no hay estudios que claramente te dicen lo que deberías hacer. Es que el paliativo casi no es estudios. Ya, por eso. Entonces, aquí eso es lo que he encontrado en los artículos. Y sí que es una mezcla de la situación justo antes de la muerte y de un paciente paliativo en un estadio más precoz, digamos. ¿Escopolamina tenemos en el hospital? La han retirado. La han retirado, o sea que... La han retirado, han dejado de fabricarse y tenemos que conseguirla. Y es buscapina, ¿no? No, la buscapina es butilbromuro, sí, esto pero... no pasa la barrera hematoencefálica, es el que usamos como... Pero que es el que se usa en vez de la escopolamina. Tenemos escopolamina aparte, como tal, que esta sí que pasa la barrera hematoencefálica, va muy bien para los estertores como segundo escalón, pero este sí que se da, ¿no? Y esta medicación no la disponemos. La tuvimos y ya llevo buscándola en farmacia, peleándome con ellos y no la localizan. Bueno, peleándote no te pelees. No, pero que sí que la hemos pedido muchas veces y no la llegamos a tener. Esto que dice Ariana es muy importante, pero es que tenemos dos dificultades. Saber cuándo el paciente POC está en la fase final no es tan fácil como en un enfermo oncológico, no hay tantos. Entonces, muchas veces no sabemos dónde está el límite. Ante todo, quedamos con lo más importante. Para tratar un síntoma tenemos que saber la causa. No se trata igual una disnea por un TEP que una disnea por una neumonía o que una disnea por una linfangitis carcinomatosa, ¿vale? Entonces, y la ventilación mecánica puede ser muy útil, pero puede ser también un sufrimiento para los pacientes. Y ahí es donde tenemos que tener las cosas. Pueden que en la fase inicial saquen al paciente adelante y les mejore la disnea, pero muchas veces vemos enfermos demenciados que hacen bronconeumonías o enfermos con insuficiencia cardíaca ya refractarias, en los que inicialmente les mejora, pero luego pasa a ser una tortura. Y entonces es cuando tenemos que decir, hay que pararla o qué hacemos, ¿no? En mi experiencia, hasta llegar aquí, ningún enfermo se me había resistido con disnea, ninguno se me había resistido a morfina y midazolam, nadie. Pero luego llegué aquí y empecé a ver que las máquinas que se usan muchas veces en fases ya casi finales, de agonía, como dice Ariana, de final de vida, de últimas horas o últimos días, ¿no? Entonces hay que ser muy prudente, intentar usar el sentido común y en cualquier caso, si se utiliza la maniobra y se ve en 24 o 48 horas que no hay mejoría o que, o que vamos pasando a un encarnizamiento, pues tener las cosas claras para suspenderla. Yo creo que lo más importante es a lo mejor esto. Y eso no se puede generalizar, o sea, hay que ver cada paciente, la historia de cada paciente, sus enfermedades, también la situación de la familia, los deseos también, e intentar pues comunicar mucho y establecer un plan donde deberían entrar todas las eventualidades, ¿no? Para no hacer algo y luego no saber qué hacer. Esto lo vemos con frecuencia en los enfermos con ELA, los enfermos con esclerosis lateral amiotrófica, ¿vale? Esto parece que un poco todo lo que has hablado, un poco enfermo con cáncer o enfermo con... Pero las ELAs pasan todas por esta fase, ¿no? Hemos llegado a tener enfermos intubados en los que ha llegado un momento que ha habido que retirar ya la máquina, ¿no? Se plantean una serie de problemas éticos que tienes que abordar, ¿no? Y muchas veces llegan a la fase final y nadie se lo ha planteado. Nadie se ha planteado que había posibilidad de hacer una traqueotomía y colocar un respirador o no hacerla, o qué pasaba cuando ya incluso con el respirador fallaba todo, ¿no? Entonces todo eso hay que tomarlo, hay que hacer una planificación con anterioridad, que es lo que tú muy bien has dicho, ¿no? Establecer ese plan.